Estamos estudiando, para los que de pronto no saben, estamos estudiando, mi hermano José y yo llevamos la serie de la carta de Pablo a Tito y hasta este punto ya hemos avanzado un trayecto. Simplemente quiero colocar en contexto a los hermanos que de pronto no han estado en las anteriores enseñanzas que tienen que ver con la carta a Tito. Pasa que en el pueblo de Israel, en el momento conocido como Pentecostés, que el Espíritu Santo se derramó, en ese momento, recuerdan que los apóstoles empezaron a hablar en distintas lenguas o idiomas, para ser específico, y dentro de esas personas que los escuchaban a ellos hablar en distintos idiomas, había una lengua de los cretenses. ¿Quiénes son esos cretenses? Son o eran hombres que pertenecían a una isla en el sur de Grecia y pues esos hombres que recibieron, escucharon el mensaje que Pedro estaba predicando ese día, estos hombres ese mensaje lo tomaron y posiblemente algunos de ellos regresaron a la isla de Creta. Y allí pues empezaron a conformar iglesias donde se empezó a hablar del mensaje, a hablar del evangelio, pero surgió un problema grande y es que allí mismo también se levantaron falsos maestros, engañadores, que buscaban no la edificación de la iglesia como tal, sino más bien buscaban lucrarse. Bueno, allí entonces Pablo identifica este problema y decide enviar allí a su joven discípulo Tito. Tito era, por decir algo, uno de sus hombres o de sus discípulos que él había capacitado y preparado en cuanto al evangelio. Y le asigna allí pues una misión importante. Y de esa misión sabemos que tenía que ver con que pues dar orden a la iglesia o a las iglesias que estaban allí en la isla de Creta. Entonces, hasta este punto de nuestros estudios en esta carta, nosotros aprendimos en la introducción que lo que Pablo buscaba en su saludo inicial era que los que recibían la carta, aparte de Tito, entendieran que el evangelio produce, o la predicación del evangelio produce en la vida de las personas piedad para ser transformadas. También produce fe para salvación y produce esperanza de vida eterna. Estas tres cosas produce el evangelio y Pablo quería que lo tuvieran claro. En el sermón anterior expuesto por nuestro hermano José, entonces ya empezábamos a ver la tarea que Tito tenía por delante y la tarea de él era entonces constituir ancianos que fueran irreprensibles en toda su manera de vivir. Pero también observábamos al mismo tiempo qué cosas no deberían caracterizar a un anciano irreprensible. Y en este punto se habló acerca de que los ancianos, pues ellos no debían ser acusados de disolución ni de rebeldía. Ellos no debían ser obstinados, tampoco iracundos. Ellos no debían ser dados al vino, ni tampoco pendencieros. Y ellos no debían tener en su corazón interés por ganancias deshonestas. Hasta allí estábamos con nuestro hermano José. Y precisamente estas características o defectos que acabo de mencionar eran lo que identificaba a los falsos maestros que abundaban en la isla de Creta, quienes estaban buscando sacar provecho y ganancia de las enseñanzas torcidas que ellos daban a los hermanos en la isla de Creta.
Entonces, Pablo le asigna ahora una nueva tarea a Tito respecto a estos hombres, que los califica Pablo como unos falsos maestros. Por ello, vamos a entrar entonces al texto de hoy en Tito. Por favor, acompáñenme ahí. Tito, capítulo 1, versos 10 al 16. Leemos así. Porque hay muchos rebeldes, habladores vanos y engañadores, especialmente los de la circuncisión, a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos severamente para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes, inútiles para cualquier obra buena. Oremos, hermanos. Padre amado, te damos gracias porque nos permites presentarnos delante de tu presencia. Y aquí delante de ti, Señor, expuestos a tu palabra, queremos pedirte que por favor tú nos ayudes hoy, que nos des entendimientos, que hallemos gracia delante de tus ojos y podamos comprender tu palabra, podamos meditar en ella y podamos aplicarla a nuestra vida. Señor, te pedimos por el predicador en esta mañana, para que seas tú en medio de sus debilidades, en medio de su fragilidad, dándole sabiduría e inteligencia para exponer fielmente el mensaje que tengo por delante, y que la gracia tuya sea conmigo en medio de todo el sermón. Ayúdame a serte fiel, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, como les decía, ¿no? En el sermón anterior vimos que Tito tenía una tarea: designar ancianos irreprensibles. Ya abordamos ese punto, nos quedó claro, y ahora en esta ocasión nosotros veremos la nueva misión que tiene Tito, la cual es solucionar el problema de los falsos maestros que estaban engañando a las iglesias en Creta, y debía hacer Tito esto por medio del Evangelio. Por eso el título del sermón en esta mañana lleva por nombre El Evangelio, la solución para el engaño. Y estaremos desarrollando este sermón en 3 puntos. El primero, veremos el problema. El segundo, veremos la solución. Y en el tercero, miraremos un diagnóstico que Pablo hizo. El problema, la solución y el diagnóstico. Entremos entonces a mirar los textos. Primero, el problema. En el versículo 10 notamos que comienza con un porque. Este término es la razón de lo dicho anteriormente en el versículo 9. Está ahí mismo, puede leerlo, cuando nos dice que debe retener la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que sea capaz también de exhortar con sana doctrina y refutar a los que contradicen. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante esta virtud? Bueno, porque en Creta, por el contexto, sabemos que habían muchos, ojo, no pocos, habían muchos que estaban contradiciendo la sana doctrina. Si se predicaba el evangelio de la manera correcta, se levantaban hombres engañadores y automáticamente
contradecían lo que se estaba enseñando. Estos hombres eran rebeldes, hermanos. Estos hombres no se sujetaban a la verdad de Dios. Eran habladores, eran engañadores, eran vanos. Hermanos, ellos no buscaban para nada predicar la verdad de Dios. Eran impostores con apariencia de piedad. Y como la Escritura los define, eran lobos disfrazados de ovejas, que por fuera decían conocer a Dios, pero con sus hechos lo estaban negando. El texto señala específicamente algunos como principalmente a los de la circuncisión. Y podríamos preguntarnos en este punto, bueno, ¿cómo así que principalmente los de la circuncisión? Luego, Creta no era una isla donde habitaban los gentiles. Es cierto, pero recordemos lo que les dije en la introducción acerca de que los judíos habían sido esparcidos por muchas partes y cuando escucharon el mensaje del evangelio por boca de Pedro, algunos de ellos fueron a Creta. Creta no era la excepción entonces, ahí habían también judíos, pero el punto es que los de la circuncisión querían entonces que los que una vez fueron iluminados por el conocimiento del Señor volvieran otra vez a observar la ley. Ellos querían entonces mezclar el cristianismo con el judaísmo. Querían que entonces los que conocían la verdad entonces participaran también de los ritos, de las fiestas y de los mandamientos, ojo, de hombres. Mandamientos que Dios no había ordenado. Y el versículo 11 nos dice que estaban trastornando familias enteras. Hermanos, era común en los judaizantes querer añadir obras a la obra de Cristo. Esto era algo común, pero que era algo contrario totalmente a la sana doctrina que habíamos recibido o que se había recibido en ese entonces de parte del Señor Jesucristo. Entendemos, hermanos, que solo la obra de Cristo en la cruz hace acepto al hombre delante de Dios. Como nos enseña Romanos 3:24 al 25, en su primera parte del 25, que dice de la siguiente manera: todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe. Este verso nos deja bien claro que ninguna obra que el hombre haga va a sumar algo a la salvación que ya Dios ha dado por medio de Cristo Jesús. Y eso está claro. Pero los judaizantes querían añadir entonces a la verdad del evangelio sus obras y sus ritos. Querían entonces que aquellos que una vez fueron iluminados volvieran entonces otra vez a someterse a los mandamientos, ritos y costumbres que estos hombres traían. Ellos hablaban mucho de lo que eran los antepasados, querían insertar mandamientos producidos. ¿Saben en dónde eran producidos estos mandamientos? Fíjese que en ese punto no se habla acerca de que eran el mandamiento de la ley, dice mandamientos de hombres. Ellos lo que hacían era que lo que en su corazón desviado salía, entonces querían implementarlo en el evangelio. Era una total perversidad. Y probablemente algunos de esos mandamientos eran de carácter judío en cierta medida, pero ellos lo que hacían era entonces oscurecer la verdad que estaba ya en la ley que revelaba a Cristo, haciendo que entonces se confundieran aquellos que habían conocido la verdad, dañaban, quitaban el sentido original de la ley para poner los razonamientos de sus necios corazones. Y pues es algo que nosotros también vimos en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántas veces el Señor Jesucristo no los reprendió y les enseñó el verdadero significado de la ley?
Bueno, esto se estaba repitiendo también en la isla de Creta. Estos hombres querían entonces quitar el sentido original de la ley, añadían mandamientos de hombre, causando así que el evangelio se viera pesado para el pueblo. Y algo que llama la atención aquí es que estos hombres operaban de tal manera, con tal astucia, que lo que ellos hacían era trabajar en lo íntimo. ¿Cómo así que en lo íntimo? Bueno, la palabra nos dice que ellos trastornaban familias enteras. Fíjese que no dice trastornaban iglesias enteras, sino trastornaban familias enteras. Ellos iban a las casas de los creyentes. Ellos se acercaban allá, iban allá. Y aparte del texto de Tito, nosotros encontramos esto mismo en los versos en Timoteo. Encontramos en la segunda carta de Timoteo, si puede, me acompaña allí o lo mira en el televisor, pero en segunda de Timoteo, capítulo 3, versos 6 y 7, nos habla también acerca de la manera en que estos hombres operaban. Miren lo que dice: porque entre ellos están los que se meten en las casas y llevan cautiva a las mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, que siempre están aprendiendo, pero nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. Nos quedamos en la parte en que dice que ellos se metían ¿en dónde? En sus casas. Esa era la manera en la que ellos operaban. ¿Por qué cree usted que ellos operaban de esa manera? Bueno, estos hombres aprovechaban cada oportunidad que se les presentaba para esparcir sus engaños, para esparcir su error. Estos hombres, a ellos les resultaba fácil y más efectivo llegar cuando estas personas o estos hermanos estaban solos en sus casas, cuando no había un pastor de sana doctrina, entonces que los refrenara. Claro, es más fácil, ¿no? El pastor no está, el lobo puede hacer estrago a las indefensas ovejas. Y ellos en ese tiempo, en ese momento, ellos introducían el veneno, ellos infectaban con sus falsas enseñanzas. ¿A quiénes? A los que prestaban atención a sus palabras. Mire lo que dice Tito más adelante, allí mismo en la carta. Tito capítulo 3, verso 9 dice de la siguiente manera. Leo a favor de todos ustedes, dice así: pero evita controversias necias de genealogías, contiendas y discusiones acerca de la ley, porque son sin provecho y sin valor. Ellos se valían de estas cosas para desviar a los hombres de la centralidad del evangelio. ¿Cuál es esa centralidad del evangelio? La obra de Cristo en la cruz, redimiendo al hombre sin obra hecha por el mismo hombre. Para ellos resultaba fácil entonces llegar a una casa, sentarse con la familia que estaba en esa casa y exponerles todo lo que tenía que ver con la ley, pero no buscando mostrar a Cristo a través de la ley, sino más bien queriendo añadir mandamientos que su necio corazón ya había formulado. Estos hombres eran muy astutos en hacer esto. Colosenses 2, 16 al 17 nos dice lo siguiente: por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida, bebida, o en cuanto a día de fiestas, o de luna nueva, o de día de reposo, cosas que solo son sombras de lo que había de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. ¿Qué pasa aquí? Te presentan al evangelio. Jesucristo es la salvación. Jesucristo se entregó por ti, murió por ti en la cruz. Él te ha hecho libre, pero ellos llegaban y decían, bueno, sí, pero es que hay que añadir algo. Mira, es que no está completo si tú no guardas este día. Es que no está completo el asunto si tú no guardas esta fiesta. Te tienes que cuidar de comer esto, porque si comes esto, puedes que esté en riesgo la salvación que ya tú tienes.
tienes que guardar este día de fiesta porque... Y entonces, como aprendíamos en la mañana hoy, al no estar consumiendo palabra, al no estar consumiendo, escudriñando las escrituras, pues era fácil para ellos causar estragos dentro de la iglesia. Les resultaba muy sencillo para ellos. Y ahora la pregunta aquí es, ¿por qué hacían esto? ¿Porque estaban preocupados por la ley, que no se estaba cumpliendo la ley como debería cumplirse? En realidad no. Ellos estaban haciendo todo esto, el texto nos lo dice, porque ellos lo que estaban buscando era un lucro personal. Ellos lo que estaban era buscando ganancias deshonestas y se valían precisamente del evangelio para querer obtener todas estas ganancias. Miremos lo que nos dice también Hebreos 10, 1 al 10. Me permito leer a favor de ustedes. Dice, pues ya que la ley solo tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente años tras años, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, no habrían cesado de ofrecerse, ya que los adoradores, una vez purificados, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en esos sacrificios hay un recordatorio de pecados año tras año, porque es imposible que la sangre de toros y de machos cabríos quite los pecados. Por lo cual, al entrar Cristo en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no has querido, pero un cuerpo has preparado para mí. En holocausto y sacrificio por el pecado no te has complacido. Entonces dije, aquí estoy. Yo he venido. En el rollo del libro está escrito de mí, para hacer, oh Dios, tu voluntad. Habiendo dicho anteriormente, sacrificio y ofrenda y holocausto y sacrificio por el pecado no has querido, ni en ellos tú te has complacido, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dijo, mira, yo he venido para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Por esa voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Estos hombres en Creta buscaban enseñar que las obras hechas según la ley eran necesarias entonces para que el hombre estuviera en paz con el Señor, y se valían del engaño y de su astucia para conseguirlo. Hermanos, esto no es muy distinto a lo que ocurre en nuestros días. No es distinto. ¿Cuántas falsas doctrinas encontramos? ¿Cuántos maestros que se denominan a sí mismos cristianos vemos promoviendo el amor al dinero en los medios de comunicación y en las redes sociales? Y saben que lo más triste de todo esto, hermanos, es que muchos, pero muchos, les prestan sus oídos. Y la verdad, y es tristeza, no son pocos, son muchos los que les encanta que les estén hablando de que el evangelio te puede dar prosperidad, de que el evangelio te puede hacer feliz aquí y ahora, de que tu mejor presente está por venir. Ponen al evangelio entonces como algo que te puede ofrecer o que te puede dar tranquilidad, quietud, reposo y prosperidad aquí y ahora. Amados, en ese entonces en Creta parecía que el engaño reinaba en toda la sociedad. Hermanos, y aquí hoy en día también es similar. El engaño parece ser la forma de la cultura hoy en día. Y fíjense que en el verso que sigue nos dice que Pablo nos
Pablo nos cita a uno de sus propios profetas. Él dice así: los cretenses, este falso profeta decía, los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones ociosos. Y en este punto quiero aclarar algo. Aunque ahí dice que Pablo cita a uno de sus propios profetas, Pablo no está diciendo aquí que este hombre es un profeta tal cual lo eran los hombres de Dios. Ponga usted Isaías, Jeremías, alguno de sus profetas. Pablo no está diciendo esto. Lo que está Pablo diciendo es que era un profeta según ellos. Y este hombre se llamaba Epímenes. Es un poquito complicado, pero la idea es que este hombre, Epímenes, los cretenses lo consideraban a él como alguien que era muy amado por los dioses. Para ellos creían en esta cuestión de Zeus y de toda esta gente. Entonces ellos decían que este hombre, pues como los dioses lo amaban, los dioses le revelaban cosas. Y lo miraban entonces como un gran profeta para ellos. Y cuando este profeta para ellos les dice que estos cretenses eran siempre mentirosos, malas bestias, ociosos, él en realidad no los estaba ofendiendo, como podríamos creer nosotros. Este propio profeta los estaba ofendiendo. No, en realidad este hombre simplemente estaba hablando de un dicho que era muy común respecto a los cretenses. Un ejemplo hoy en día, bueno, no recuerdo la zona específica del sur de La Guajira a los que se les dice los tirapiedra, no tengo claridad ahora, pero bueno, ustedes saben más que yo, pero fíjense que si usted le pregunta a un villanuevero, ¿a ti te gusta vivir tirando piedras? Él va a decir que ¿qué? Que no, que él no vive tirando piedra todo el tiempo. Es simplemente un dicho que se le ha dado. Igual pasaba aquí. ¿Por qué se les dio ese dicho? Porque algunos tiraron piedra en algún momento. ¿Y qué pasaba aquí en este entonces? Pues bueno, ellos tenían la fama de ser mentirosos. Y de hecho, eran considerados así porque ellos decían que Zeus, la tumba de Zeus estaba en la isla de ellos. Entonces los demás decían, estos son siempre mentirosos. Malas bestias. ¿Por qué le decían malas bestias? Porque según historiadores, estos hombres de Creta caminaban y no pedían permiso. Al que se llevaron por delante, se lo llevaron. La sociedad de ellos estaba sumergida en el engaño. Esa sí era una realidad. Los cretenses, por lo regular, recuerde que esta era una isla donde llegaban gente de diferentes zonas y siempre buscaban sacar provecho, ganancia, negocios, y siempre buscaban tener ventaja sobre otros. Entonces, por eso es que Pablo dice, bueno, este hombre al que ellos llaman profeta sí tiene razón en lo que están hablando. Ellos sí son así, son mentirosos, es verdad, son malas bestias. Y sí, son ociosos. Siempre buscan ellos tener ganancia de cualquier cosa. Hermanos, quiere decir que la situación en Creta era bastante difícil para la iglesia. ¿Por qué era bastante difícil? Bueno, porque vivían en un entorno donde el engaño era cultura, donde todos buscaban sacar ganancia y provecho de cualquier cosa, donde los falsos maestros que estaban ahí, según enseñaban la ley, pero lo que ellos querían era recibir ganancias. O sea, el problema era grave en Creta, no era algo sencillo, era algo difícil. Pero bueno, viene la solución. El Señor, a través de Pablo, le da la solución a Tito. Bueno, Tito, esto es lo que debes hacer. Dice, sigue diciendo el texto, que a ellos era necesario hacer ¿qué cosa? Taparles la boca. Así. Ni más ni menos. A estos hombres, tápales la boca. ¿Por qué? Porque estos hombres eran lobos rapaces, estos falsos maestros, estos habladores y engañadores. Hermanos, Pablo
lo tuvo claro. Pablo le enseña a Tito, vea, a esos hombres no me les des plataforma, no me les des lugar para que ellos puedan esparcir su veneno. A ellos no se les puede dar un púlpito, a ellos no se les puede dar un lugar en el cual ellos entonces dispersen su engaño y se aprovechen entonces de las ovejas. Estos hombres que actuaban con astucia, infiltrándose en los hogares y desviando a las familias enteras, se debía hacer algo con ellos, taparles la boca. Por eso el versículo 13 va más allá. El versículo 13 dice, Pablo le ordena a Tito, repréndelos ¿cómo? Severamente. O sea, a los falsos maestros no se les puede tratar con pañitos de agua tibia. A los que están esparciendo mentira y engaño y valiéndose del evangelio, no se les puede tratar como un hermano. A ellos hay que taparles la boca y reprenderlos severamente. Ahora, la finalidad de esta reprensión, hermanos, sigue diciendo el texto, ¿era con qué fin? Para que ellos fueran, ¿qué? Sanos en la fe. Para que fueran sanos en la fe. Y uno diría, bueno, Pablo le manda a tapar la boca y a reprenderlos severamente. O sea, vamos a darle con todos, pero aún ahí hay misericordia. Y Pablo dice, porque tiene una finalidad esto, y es que ellos sean sanos en la fe. La reprensión firme, hermanos, era el medio para proteger a la iglesia, y debe serlo hoy también. Tito y los ancianos, de lo que nuestro hermano José nos habló, que debían ser irreprensibles, ellos entonces actuarían como pastores que defenderían a las ovejas de esos lobos rapaces. Por eso la importancia de lo que hablamos anteriormente en el texto que citaba nuestro hermano José. Por eso era importante entonces que los pastores fueran irreprensibles en toda su manera de vivir, porque ellos iban a frenar a estos hombres que estaban buscando engañar y aprovecharse de la iglesia. Hermanos, y en este punto cobra mucha importancia el verso 9. El anciano debe retener fiel la palabra para exhortar y refutar. Tito debía confrontar el error ¿con qué cosa? Con la verdad del evangelio. Con la verdad del evangelio. Hermanos, y aquí es donde vemos lo importante que es no nombrar a un recién convertido como anciano. Esto es clave para la supervivencia de una iglesia. Nosotros no debemos nombrar a alguien porque es que es de la dinastía pastoral, porque su familia viene, el pastor era el pastor y el abuelo era el pastor y el bisabuelo era el pastor. No. No debemos nombrar a alguien porque tenemos sentimientos o afinidades con él. No. Nosotros debemos escoger a un anciano según la palabra lo establece, porque al nombrar un anciano estamos nombrando a alguien que va a liderar la grey y que debe defender la grey del Señor. Y así debe ser, hermano, para que la iglesia sea saludable. El que va a ser pastor debe tener un profundo conocimiento de la sana doctrina. Y bueno, sabemos que Tito era discípulo de Pablo, había sido formado en el evangelio y estaba capacitado para exponer con toda claridad y verdad y así refutar el error y el engaño. ¿Para qué? Para mostrar que las obras hechas sin Cristo como el centro son insuficientes para la salvación. Y de esta manera colocaba al descubierto a todos estos falsos maestros, con mostrar el evangelio como debe ser mostrado. Hermanos, pero aparte de tener ese conocimiento, Tito debía modelar con su propia vida las cualidades de un anciano irreprensible. La autoridad, y escúcheme esto, y quiero que se lo lleve en su mente y en su corazón también, la autoridad no se ejerce solamente con palabras.
sino también con ejemplo. La autoridad, hermanos, no solo se va a ejercer con palabras, sino también con ejemplos. Por eso es que un pastor no solamente se le pide que hable bien aquí en el púlpito, no solo se le pide que se exprese bien en el púlpito, sino que se le exige por las Escrituras que debe modelar una vida de piedad conforme a la Escritura. Eso es necesario y eso es importante. Retomando, hermanos, el tema de la frase para que sean sanos en la fe, aquí los estudiosos de la palabra se discuten entre si para que seas sano en la fe tiene que ver con las personas que engañan o con las personas que son engañadas. Y probablemente, hermanos, incluye a ambos grupos. ¿Por qué incluye a ambos grupos? Bueno, ya que la exposición fiel del Evangelio tiene el poder para convertir, convencer, restaurar tanto a los engañados como a los engañadores. El Evangelio tiene el poder para convertir, convencer y restaurar tanto a los engañados como a los engañadores. ¿Cómo así? Bueno, a los engañadores, la predicación del Evangelio fiel tiene el poder para convencerlos de su error y convertirlos al Señor. El Evangelio tiene el poder en aquellos que engañan de convencerlos de su error y convertirlos al Señor. En los que son afectados o engañados, hermanos, esto es hermoso. El Evangelio tiene el poder para sanar, restaurar y ayudar al corazón del afectado a través de la gracia del Evangelio. Al que ha sido engañado, les repito, el Evangelio tiene el poder para sanar y restaurar su mente y su corazón. Hermanos, y esta exhortación y reprensión con el Evangelio es para aquellos, hermanos, que Dios ha escogido desde antes de la fundación del mundo. Y aquí, en este punto, es que nosotros entendemos por qué hay personas que responden al Evangelio y otras que no. Pero usted y yo no nos debemos cansar de predicar fielmente el Evangelio, porque usted y yo no sabemos a quién el Señor va a rescatar. Usted y yo debemos ser fieles a predicar. No importa si nosotros entendemos que es un falso maestro, si tenemos la oportunidad hay que reprenderlo, pero no buscando destruirlo, sino buscando que se convenza de su error y proceda al arrepentimiento. Y si tenemos la ocasión de encontrarnos con alguien que ha sido afectado por el engaño, que ha sido destruido por el error, nosotros a través del Evangelio podemos predicárselo fielmente para que ese hombre o esa mujer sean sanados en su mente y en su corazón y entonces vengan a Cristo. Tito debía defender la pureza del Evangelio con firmeza y con autoridad. Hermanos, y para esta acción son calificados solo aquellos que pasan tiempo en la Escritura. Para aquellos que viven perseverando con diligencia en conocer más a su Señor y a su Evangelio. Es por ello que predicar y modelar fielmente el Evangelio es la solución que Tito debía aplicar para que los creyentes fueran sanos en la fe. Hermanos, y a nosotros hoy esto nos debe enseñar lo siguiente, como iglesia. No seguir enseñanzas que se apartan del Evangelio. Evaluar, escúcheme bien, evaluar la coherencia entre la doctrina y la vida de aquellos que enseñan. Usted debe evaluarme a mí que estoy aquí enseñándole. Usted debe evaluar al hermano José que le enseña. Usted debe evaluar al pastor Andrés quien le enseña. Usted tiene que mirar si en nosotros hay coherencia entre lo que estamos predicando
y lo que nosotros estamos viviendo. Hermanos, debemos apartarnos de aquellos a quienes la Escritura, y óigase bien, la Escritura ha reprobado. Debemos vivir vidas como creyentes, debemos vivir vidas coherentes, siguiendo el ejemplo de los maestros fieles. Si usted ve que el pastor Andrés o el hermano José no solamente se paran aquí y predican el evangelio, sino que viven en el evangelio, entonces usted imite su conducta. Usted imite su fe. De esa manera también podemos dar solución al tema del engaño. Hermanos, pero para esto nosotros debemos realizar, usted mira a José, mira al pastor Andrés, mira a Eri, y entonces usted lo que hace es una radiografía, usted hace un diagnóstico para mirar cómo está marchando ese hermano. Bueno, eso precisamente fue lo que Pablo hizo. Pablo hizo un diagnóstico de estos hombres que estaban engañando en Creta, y ese es nuestro tercer y último punto, el diagnóstico. Fíjese que el verso 15 declara, todas las cosas son puras para los puros. Pablo identificó aquí un problema. Él decía, ven acá, ellos tienen aquí una limitante. Ellos creen que lo externo puede producir en ellos alguna cosa para ser aceptos por Dios. Eso fue lo primero que él vio. Y él dice, y ellos no logran entender que la problemática no está en lo que ellos están haciendo por fuera. La problemática está en lo que realmente hay en sus corazones. Y eso es muy común. Y eso pasaba en ellos. Trataban de hacer ritos, guardar días de reposo, guardar días de fiestas, abstenerse de esto, abstenerse de aquello para ser agradables a Dios. Pero nosotros entendemos que para agradar al Señor nos basta Cristo y que Cristo es suficiente. Dice, para los corrompidos e incrédulos nada es puro, porque su mente y su conciencia están corrompidas. Estos hombres intentaban, como les dije al inicio, Pablo miró y dijo, estos hombres intentan mezclar los ritos judíos con la libertad en Cristo. Pablo dijo, bueno, probablemente muchos de ellos habían sido formados desde pequeños en la oscuridad moral de la cultura cretense, y sumado a eso le añadían las cargas externas, religiosas, que los judaizantes colocaron sobre los cretenses. Y así ellos no podían entender que la verdadera pureza, hermanos, la verdadera pureza proviene solamente de la obra redentora de Cristo. La verdadera pureza solamente proviene de la obra redentora de Cristo. La vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo tiene el poder para limpiar a cualquiera de su pecado. Los puros son aquellos que han sido limpiados por la sangre de Cristo, no los que cumplen ritos externos. No es subir a Montserrat de rodillas. No es pactar, no es dar una ofrenda para que te venga esto. No es dedicarte 40 días de ayuno, que no está mal hacer ayuno, deberíamos hacerlo. 40 días de ayuno para que el Señor te abra las puertas de los cielos y derrame su bendición sobre ti. No. Ya en Cristo nosotros somos bendecidos. Ya en Cristo nosotros hemos sido lavados por la sangre del Cordero inmolado en la cruz. El verso 16 dice que, o más bien Pablo identifica un gran problema de coherencia en sus vidas. Estos falsos maestros profesaban conocer a Dios, pero estaban lejos de esta afirmación.
ciertamente se cumplía en ellos lo que la Escritura decía: este pueblo de labios me invoca, pero su corazón está lejos de mí. Hermanos, ¿cuántos lugares no hay en los cuales se dice que se está invocando el nombre del Señor, pero el corazón de sus líderes está puesto en las ganancias? El corazón de sus líderes está puesto en obtener un beneficio para ellos, haciendo que las ovejas se vayan por el abismo. Esto pues es tan común hoy en día, encontrar a pastores, a hombres que se jactan de esto, de conocer a Dios, pero su forma de vida contradice las escrituras que ellos mismos a boca llena dicen creer. Esto es peligroso. Por lo anterior, hermanos, me permito leerles el diagnóstico que Pablo le da a Tito. Pablo le dice a Tito lo siguiente: bueno, Creta padece de falsos maestros que profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Su conducta contradice su confesión. No son siervos enviados por el Señor, sino hombres corrompidos e incrédulos que niegan la obra perfecta, en cierre perfecta, la obra perfecta de Cristo. Por ello, Tito, yo te doy esta solución. Preséntales el evangelio fielmente mediante la exhortación y tu ejemplo, y asimismo que los ancianos irreprensibles lo hagan. Hermanos, iglesia, Pablo a través de este mensaje nos presenta este diagnóstico, no solo para que identifiquemos a los falsos maestros y a los engañadores, sino que también lo hace para que nosotros nos alejemos de sus influencias. Deje de estar viendo esos hombres en internet que lo que están haciendo es engañar. Deje de estar mirando esos lugares que solo lo llevan a la codicia del corazón pendiente a las riquezas. Si hay alguien aquí, si hoy está alguien aquí que no es creyente, permítame recordarle que la verdadera pureza y santidad viene únicamente, escúcheme, usted que nos visita hoy, que probablemente no es creyente, y el que esté aquí, que sea creyente, y tú niño que estás aquí, que me estás escuchando, que aún no eres creyente, quiero recordarte esto: la verdadera pureza y sanidad viene únicamente de Jesucristo. Viene únicamente de Jesucristo, sin añadir nada más. A lo mejor aquí, hoy, tú has sido engañado por falsos maestros. Permíteme recordarte algo. El evangelio tiene el poder para sanar tu corazón si tú pones tu confianza en el Señor. O a lo mejor tú estás aquí y tú crees que eres creyente, pero no lo eres. Te invito a que revises tu corazón y veas si tú estás dando fruto de transformación que solo puede provenir del verdadero evangelio. Evalúate, porque de pronto puede que no seas creyente realmente y te estás engañando a ti mismo. Hoy hemos aprendido entonces que Pablo le asigna a Tito la tarea de tapar la boca a los falsos maestros que estaban engañando a las iglesias locales en Creta, y que él debería hacer esto a través de la reprensión severamente por medio del evangelio para que ellos fueran sanos en la fe. El Señor nos conceda a nosotros, amada iglesia, ser siempre sanos en la fe. Oremos.